Hermanos, que todos nosotros tenemos que ser honestos con el Señor, ir y buscar del Señor y pedirle al Señor ayuda y clamar como el salmista, mis amados hermanos, acerca de lo que este salmo nos enseña. Fíjate lo que dice el versículo 18, acuérdate de esto. Es interesante, hermanos, porque el salmista está hablando con Dios y está pidiendo que Dios, hermanos, reivindique a su pueblo, defienda a su pueblo y obre. Dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Es una expresión hermosa, como diré a continuación. La tórtola es como una paloma pequeña, hermanos, llena de plumas. Y está diciéndole, acuérdate por favor de este pueblo tuyo, de este hijo tuyo. Y hermanos, el Salmo 74 justo nace en ese contexto que platicaba en la ocasión pasada. Hay mucha devastación en la nación. Jerusalén fue arrasada, el santuario fue profanado y el pueblo vive en humillación en el exilio. Me gusta pensar en esto, hermanos, porque nosotros batallamos mucho en nuestros tiempos difíciles y es ahí en donde preguntamos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué la prueba dura tanto? Pero este pueblo, hermanos, el pueblo de Dios ha batallado bastante, mucho tiempo, hermanos, y esto no es cosa fácil. Ellos se quedaron sin el lugar justamente en donde adoraban al Señor. Para ellos, hermanos, es como si de plano no pudieran estar cerca del Señor. Ellos sentían, hermanos, que sin el santuario, sin el lugar en donde ellos iban y presentaban sus sacrificios y todo lo demás, pues ellos no podían estar cerca del Señor. Eso representaba el santuario, el lugar en donde Dios estaba con su pueblo y donde ellos presentaban, hermanos, sacrificios y ofrendas por sus pecados. Para nosotros no es así, hermanos. Para nosotros es diferente. Para nosotros es diferente porque tenemos ahora a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hay una parte importante, hermanos, en el versículo 20, donde dice Él, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. En la traducción, hermanos, ajena a esta, la Reina Valera, la NTV, por ejemplo, dice las partes oscuras de la tierra llenas de moradas de violencia. Y está hablando del mundo, hermanos, que es dominado por la injusticia, por los enemigos del pueblo. Humanamente hablando, hermanos, ellos están prácticamente desahuciados, no hay esperanza, no hay renovación total, ellos han estado perdidos. Pero aprendamos del salmista cómo a pesar de todo eso está clamando al Señor, como si aceptara, hermanos, su soberanía en totalidad, como si en realidad estuviéramos, hermanos, viendo un panorama en donde no hay más esperanza, pero el salmista está firme en su Dios y él continúa en oprobio y en angustia y en tribulación y sigue confiando en el Señor. Yo me pregunto, hermanos, si es así nuestro sentir cuando estamos tal vez dominados por el miedo o la angustia o el oprobio que recibimos, persecución, etcétera, etcétera. Pero aquí, hermanos, es bueno aplicar el nuevo pacto, porque el nuevo pacto asegura, hermanos, que la historia no está en tinieblas para nosotros. Para ellos es así, hermanos, en su teología, en el conocimiento de Dios, no alcanzan a ver lo que nosotros podemos ver en Cristo Jesús. Esto ha cambiado, por supuesto, hermanos. Esto es un pacto nuevo, eterno. Las tinieblas han sido prácticamente derrotadas por el Señor. Y aunque estamos en un mundo de tinieblas, el Señor reina. Dios prometió en su nuevo pacto, hermanos, que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Si tú lees Habacuc 2:14, tiene una aplicación hermosa para el nuevo pacto cuando Cristo viene. Lo que estaba oculto a los ojos de los hombres ahora es visible en Cristo Jesús. La luz que estaba ausente ahora está en Cristo Jesús. El desconocimiento, mis amados hermanos, que había sobre Dios ahora se dio a conocer en Cristo Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad. El nuevo pacto, hermanos, no debe jamás entrar en duda en nuestra mente, porque dice Lucas 22:20 que fue sellado con la sangre de Cristo. Los pactos que hacían entre los pueblos y los reyes se sellaban con cera, hermanos. Ese sello tenía que llegar prácticamente intacto a las manos de aquel que lo recibía. Este sello de sangre, hermanos, llegará hasta el final. El único justamente que podrá abrir este sello es Cristo Jesús. En la escritura Apocalipsis nos da por hecho que Él toma el rollo de la mano de Dios y lo abre y trae paz y esperanza a su pueblo, hermanos. Y nosotros estamos en esa verdad. Sabemos, hermanos, que la iglesia no está clamando a un Dios que está ajeno o distante. La iglesia está clamando a un Dios que está cercano por Cristo Jesús.
La iglesia en sus temores, hermanos, puede clamar al Señor en su soledad, en la persecución, y el Señor escucha, el Padre escucha. Cristo está intercediendo de forma perfecta por nosotros. Es el gran sumo sacerdote, hombre y Dios. Cualquier balbuceo de un hijo debilitado, el Señor lo toma, lo perfecciona y lo presenta como suyo delante del Padre. Este es nuestro Salvador, hermanos, y esta esperanza justamente es una plenitud. Lo debemos creer porque la palabra lo dice, hermanos. Y cuando la iglesia clama, no está clamando como el salmista aquí. Debería de clamar como el salmista, es decir, ir al Señor en momentos de angustia. Pero tenemos un más, hermanos. Tenemos la seguridad de que Cristo justamente nos sustituye. Entonces, cuando clamamos al Señor, no estamos clamando basándonos en nuestro desempeño. Si tú te das cuenta, mucho de lo que falta levantar al Señor en oración es debido a que tenemos un mal desempeño. Nos desempeñamos mal, actuamos mal, o somos desobedientes, o actuamos en rebeldía, y prácticamente de inmediato nosotros, hermanos, sentimos que no somos dignos y hablamos con nosotros mismos diciendo: y ahora voy a ir con el Señor a pedirle ayuda después de haber pecado contra Él. ¡Qué hipócrita soy! Pero, hermanos, la esperanza que tenemos nosotros al momento de orar es por medio de Cristo. La iglesia no está clamando basando en su obediencia. La iglesia clama basada en la obediencia de Cristo. La iglesia clama segura por los méritos de Cristo. Hermanos, la iglesia debe pensar siempre que cuando se acerca al Padre, o busca al Padre, o pide ayuda al Padre, o pide provisión, o pide vindicación, defensa, o cualquier otra cosa, es por medio de Cristo Jesús. Debemos de pensar siempre en la obra consumada de Cristo, hermanos. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4, Él es el que justifica al impío. Cuando actuamos como impíos, debo tener la seguridad que todo es por gracia para nosotros. Y es glorioso, hermanos. Si ustedes recuerdan 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice el salmista ahí, hermanos, Pablo, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es, hermanos, sin duda un llamado a la confianza. No es una invitación a pecar y ser infieles porque Él es fiel. Pienso que el que obra de esta forma no está firme en el Señor, o probablemente no está en el Señor, porque todo creyente se duele en el pecado. O si el creyente acaso se ha dejado de doler en el pecado, es justamente, hermanos, porque perdió la sensibilidad por pequeños pecados que le dejaron de importar. Poco a poco, hasta endurecerse. Es, hermanos, lo que nos sucede en ocasiones. Pienso que todo comienza con la incredulidad. Y aunque todos somos en parte incrédulos, somos llamados a creer, a pedirle al Señor: aumenta nuestra fe. Así que cuando oramos, hermanos, a diferencia del salmista, aunque aprendemos, como digo, mucho de él, nosotros oramos, hermanos, por la preservación y por la santificación de la iglesia. Y lo hacemos siempre, hermanos, sobre el fundamento que no cambia del pacto que Cristo hizo. Yo te animo, amado hermano, si has dejado de orar o te sientes indigno o hipócrita, peor aún, si has perdido la sensibilidad y prácticamente eres un hombre que ora como los religiosos, de mañana, en la comida, en la noche, al salir a algún lugar. Renueva todo eso en tu mente y pídele ayuda al Señor por medio de Cristo. Señor, ayúdame, Señor, obra, renueva, amado Señor, mi entendimiento. Muéstrame a Cristo en la cruz, Señor, ayúdame, no tengo ánimo, no tengo hambre, no tengo deseo. Provéeme lo que necesito para clamar con confianza por medio de Cristo. Porque, hermanos, aquí se está hablando de Israel, pero según lo que nos enseña la Escritura, alumbra a que Cristo es el verdadero Israel. Es el Israel fiel que cumple perfectamente las condiciones del pacto. Mateo 5:17 nos recuerda. Hermanos, donde Israel falla, como aquí, el Hijo obedece. Y tú dirás: bueno, Cristo obedeció, pero yo soy desobediente. Bueno, es que Cristo es por ti. Cristo es tu sustituto. Cristo es el que hace la obra en tu lugar. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Esto, hermanos, es para la iglesia, para nosotros, por pura gracia, mis amados hermanos. Así que la iglesia, hermanos, participa de todo esto por la unión que tiene con Cristo, no por el mérito propio. Pienso que somos propensos a hacer eso o a pensar eso, hermanos. Creer que si nosotros somos excelentes en nuestra obediencia,
pues Dios nos escucha. Y si no somos excelentes, Dios no nos escucha. No, no es así jamás, hermanos. Siempre es por medio de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Y eso sin duda quebranta al creyente. Porque para que sea, hermanos, la obra de Cristo a nuestro favor, sabes que no únicamente se nos dio el perdón, sino se pagó para nuestro perdón. Y cuando recordamos cuál fue el pago, la sangre de Cristo, las cosas cambian para el creyente. Que fui comprado siendo polvo, hermanos, siendo de un precio tan bajo, y que fui comprado al precio de la sangre de Cristo, y que por eso, hermanos, yo puedo recibir estas promesas con fe y orarlas y clamarlas. Es maravilloso. Por eso la clave siempre es pensar en Cristo. Es nuestra vida Cristo, es nuestro pensamiento Cristo. Y pienso, hermanos, que, por ejemplo, el apóstol Pablo lo recordó perfectamente. Después de ser un gran teólogo, hermanos, un conocedor de la ley, fariseo de fariseos, un hombre estudiado en la mejor universidad que existía en su tiempo, de pronto él resume todo, lo mete a un embudo, todo su conocimiento, y dice: solamente Cristo y Él crucificado. Porque es lo que necesitamos, hermanos. Aún el alma más nueva en la fe, el más pequeño de los santos, con Cristo es suficiente. Con saber de la obra de Cristo, de su vida, de su muerte, su resurrección. Confiar como un niño en su Padre que le ama y le protege, le bendice, le guarda, lo defiende por Cristo. Es maravilloso. Es Cristo, hermanos, en nuestro lugar. Esto es el Evangelio. Somos un pueblo, hermanos, del pacto, justamente porque tenemos y estamos en el mediador del pacto, que es Cristo Jesús. Es nuestro Salvador, hermanos. En el versículo 22, hermanos, el salmista, después del 21, dice: no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y menesteroso, alabarán tu nombre. ¿Te das cuenta? El versículo 22 dice: levántate, oh Dios, aboga tu causa. Esto es increíble a la luz de lo que te estoy diciendo, porque, hermanos, no podemos separar a Cristo de la iglesia. No podemos separar a Dios de su pueblo, hermanos. Cristo es Cristo, el Mesías, el Salvador, porque vino a salvar la iglesia. De hecho, Cristo es conocido, mis amados hermanos, por su iglesia. Somos nosotros luz, Él es la luz. Somos un destello de su gloria, de su gracia, hermanos. Somos miembros de su cuerpo. Y es tan maravilloso como en esta tonalidad que te muestro en la Escritura, cuando hay vergüenza, cuando me siento abatido, cuando estoy afligido, cuando estoy menesteroso, dice el salmista: alabarán tu nombre. ¿Cómo vamos a alabar el nombre del Señor si estamos avergonzados, abatidos, afligidos y en menester? Recordando a Cristo, recordando el gran amor que Dios tiene por nosotros por medio de Cristo. Esto, hermanos, es un excelente antídoto para el legalismo. Mira, hermano, el legalismo no es defender la ley y predicar obediencia. Eso no es legalismo. Legalismo no es, hermanos, hablar de disciplina en la iglesia, de un buen comportamiento en la iglesia, hablar de arrepentimiento. No, de compromiso. Legalismo es añadir cosas a la ley. O también, hermanos, decir que por medio de la ley nosotros somos salvos. Eso es legalismo. Ya sea añadir, los legalistas eso hacían en la Mishnah, en el documento del Talmud. Ellos añadieron un montón de requisitos y un montón de tradiciones de los ancianos, se llamaba, para que el pueblo pudiera ser digno de ser pueblo. Hermanos, la ley de Jehová es perfecta, no necesita absolutamente nada más. ¿Por qué nos avergonzamos, hermanos? ¿Por qué nos afligimos y por qué somos menesterosos? Por la voz del diablo que viene a acusarnos. Por ejemplo, cuando cometemos un pecado, hermanos, son muchos los que podrán tratar de enseñarte que conseguirás tu paz y restauración por medio de que tú laves tu propio pecado. O de un tiempo, ¿no? O de un sometimiento como tipo condenatorio para que tú puedas ser restaurado. O peor aún, hermanos, no se dan el mismo trato ellos mismos en sus pecados, pero sí cargarán carga sobre ti. Te quieren ver desahuciado, como un leproso otra vez, con una campana anunciándote que eres el peor y más sucio pecador. Hermanos, eso no enseña la palabra. La palabra dice que el que se arrepiente alcanza misericordia. El alma arrepentida alcanza el perdón, ¡pum!, de inmediato, porque Cristo pagó por ese pecado. Aquí ya no hay un tiempo, hermanos, en donde voy a conseguir el tiempo necesario, iré con los sacerdotes a que den testimonio de que mi lepra fue sanada. No, Cristo llevó mi lepra, hermanos. Cristo llevó mi lepra.
Nos afligimos también, hermanos, y estamos en menester cuando nosotros justamente olvidamos la cruz y empezamos a enfrentar un montón de situaciones en este mundo que nos desaniman. Un montón de cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entorno y aún las que nosotros ocasionamos. Y eso genera tristeza, nos aflige, nos avergüenza, nos sentimos terrible. Pero el Salmo no termina, el versículo 21, nota bien, dice, alabarán. No dice, podrán alabar, alabarán tu nombre. ¿Cómo, hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor? Mira el versículo 20, mira tu pacto. Viendo el pacto del Señor. El pacto del Señor dice que Él ha puesto su vida por pecadores. Como te decía hace rato, que Él justifica al impío por pura gracia. Esto lo aborrecen los legalistas, los religiosos, los que odian la cruz. Él es el salvador de los impíos, hermanos. Él justifica al impío. Y cuando Él justifica a un impío, no deja jamás de justificarlo. Porque Él es el que promete, Él es el que dio su sangre. Por eso Pablo dice, ¿quién pues los acusa? ¿Quién los condena? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Porque Cristo, mis amados hermanos, lleva a cabo toda la obra. Así que cuando tú o yo estamos avergonzados y estamos abatidos por nuestros pecados, por las luchas que enfrentamos, por las persecuciones, por las ofensas y todo lo que en medio de ese territorio Satanás hace, porque tú sabes lo que hace Satanás cuando que hemos caído en un pecado, cuando somos calumniados, perseguidos, odiados o estamos en pobreza o en enfermedad, es un territorio genial para Satanás. Él llega y arremete con sus dardos de todas las formas posibles. De todas las formas posibles. Una de ellas, hermanos, y creo que la que más busca es tratar de borrar de nuestro corazón la obra de Cristo. Como Él me abandonó, Él no me va a perdonar, no soy suyo, no va a proveer, no me va a cuidar, no me va a refugiar, no está el control. Son cosas que vienen a nuestra mente. De ahí viene el desánimo, hermanos, y la fluctuancia en nosotros. Pero si tenemos buena memoria del Señor y de su obra perfecta y eterna, nosotros alabamos su nombre. Es por eso que cuando entendemos la cruz, venimos al lugar de reunión, que debe ser afuera también, pero venimos al lugar de reunión y vienes quebrantado y recuerdas la cruz, o vienes en necesidad y recuerdas la cruz, o vienes con conflictos y recuerdas la cruz, pues de pronto entra gozo a tu corazón y cantas al Señor con gran gratitud, lo alabas por su misericordia y su pacto eterno. Y el versículo 22 justamente nos deja claro, hermanos, cómo Él sigue siendo el que hace la obra, hermanos. El salmista concluye pidiendo que Dios se levante y defienda su causa. Esto me encanta, hermanos, porque somos ovejas de su prado. Somos su viña, hermanos. Somos su novia, según lo que dice la Escritura. Y esto es genial, porque ¿qué creen, mis amados hermanos? Cuando atentan en contra del pueblo de Dios, están golpeando a Cristo mismo. Cuando golpean tu cuerpo, te duele hasta la cabeza. Cuando pegas en el miembro más pequeño de tu pie, el dedo pequeño, te duele hasta el pelo, hermano. De la misma forma, mis amados hermanos, cuando dice el salmista, levántate, oh Dios, y aboga tu causa, es maravilloso, hermanos, porque si ustedes recuerdan, en varias ocasiones nosotros podemos ver que el Señor habla de su pueblo como de Él mismo. O por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que nunca cambió de nombre, simplemente su nombre bajo Roma y un nombre judío, pero cuando él va a perseguir a la iglesia en el desierto, el Señor lo detiene y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Saulo estaba persiguiendo al Señor Jesucristo resucitado? No, estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y por qué el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque Cristo y su iglesia son uno, hermanos. Él mismo dice, hermanos, en Juan 17, yo en ellos y tú en mí. Hermanos, es interesante poder ver cómo la Escritura afirma constantemente que el Señor va a obrar por el bien de su iglesia, hermanos. Y la última razón de honor que está viendo el salmista para levantar alabanza es eso, hermanos. El afligido y el menesteroso van a alabar tu nombre, van a dar gloria a tu nombre y honor a tu nombre. Y él dice justamente, hermanos, levántate, oh Dios, y aboga tu causa. Hermanos, el ataque contra el pueblo de Dios es un ataque contra Dios mismo. Es más, el ataque contra la ley de Dios es un ataque contra Dios mismo.
Y la ley fue cumplida por Cristo Jesús. No hay nada más que nos condene al pueblo de Dios. Así que cuando el condenador viene o alguien viene a condenarnos, está justamente golpeando la obra de Cristo. Es como, hermanos, algunos interpretan. Imaginen, mis amados hermanos, que al quebrantar la ley de Dios, los creyentes perdieran su salvación. Imaginen qué tragedia. ¿Cuántas veces hubiéramos perdido la salvación hasta hoy? ¿Cuántas veces hoy la perdimos? Es atentar directamente, hermanos, en contra de la obra de Cristo. Él cumplió la ley perfectamente, mis amados hermanos. La salvación, sin duda, hermanos, vino por la obediencia de Cristo. Y por su obra nosotros somos salvados. Y esto tiene que ver con todo, no únicamente con la salvación, sino con el mismo oprobio que el pueblo de Dios ha sufrido. La persecución, el menester, la pobreza, los ataques, el dolor. Todo eso tiene que ver con la obra de Cristo. Absolutamente todo. Es por eso que Pablo dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cristo, hermanos, cumplió la obra perfectamente. Cristo está sentado a la diestra del Padre, ha terminado y está esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Así que cuando se desprecia la iglesia o su pueblo, hermanos, se desprecia al Dios del pacto, a nuestro Dios. Y cuando se desprecia su autoridad, hermanos, es desafiar a su señorío. Cuando se persigue a su iglesia es intentar perseguirlo él mismo. El apóstol Pablo, en otra tonalidad, pero muy similar, dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, la Escritura afirma una y otra vez, hermanos, que el Señor obra por el bien de su pueblo. Y también la Escritura dice, hermanos, cuando habla el salmista de que Él defienda su causa, Éxodo 34:7 dice que no va a tener por inocente al culpable. En ocasiones las personas piensan, hermanos, que pueden salirse con la suya, que no hay ningún problema, hermanos, que Dios no ha obrado y no pasará nada. Si ustedes recuerdan justamente al apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, y me acompañan ahí, hermanos, el apóstol Pablo comienza a hablar cómo es el sentir justamente de los injustos, hermanos. Y dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Habla de la creación, como recuerdan, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si recuerdas, antes habló justamente de su creación, del cosmos, hermanos, de los monstruos de la tierra. Todos los hombres han visto eso. Les es manifiesto el poder y la deidad del Señor. Y dice el texto, ellos no tienen excusa. Y después dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mira el versículo 24, por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Hermanos, el versículo 26 concluye diciendo, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Eso es lo que sucede con los impíos, hermanos, y tendrán su merecido, sin ninguna excusa, justamente. El Señor deja claro que nadie será tomado por inocente siendo culpable. Y cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, declara que es justo delante de Dios, hermanos, pagar con tribulación a los que nos atribulan, en 2 Tesalonicenses 1:6, habla de ese juicio divino. Estamos hablando de la causa. Levántate, oh Dios, aboga por tu causa. Este es el juicio. El Señor va a pagar con tribulación a los que nos atribulan. El sufrimiento del salmista es por otros que se han levantado en contra de él y del pueblo. Hermanos, el Señor deja bien claro que nosotros no tenemos que levantar venganza y defendernos y actuar en consecuencias a los ataques. Debemos dejar a Él, hermanos. Él venga y pagará cada uno según haya sido su obra. Y este juicio divino, hermanos, no es, por supuesto, un arrebato de emociones de Dios. Algunos lo toman así. ¿Cómo Dios de venganza? ¿Cómo Dios va a obrar? Pide, hermano, mejor para que Dios los alcance y los limpie. Hermanos, podríamos pedir por enemigos nuestros. Y es bueno no odiarlos, pero no podemos pedir en contra de la justicia de Dios. Cuando Él ha determinado aplicar justicia, no podemos nosotros ir en contra de su justicia, hermanos. No debemos guardar rencor.
debemos amar, debemos bendecir, pero si estos no están arrepentidos, justamente el juicio divino vendrá sobre ellos. Porque si Cristo no es su Señor y su Salvador, no hay quien justamente, hermanos, no hay quien justamente obre para su defensa, hermanos. Esto es una expresión necesaria de que Él es santo, que no tolera el pecado. Así que cuando, hermanos, vemos el Salmo y no se está mencionando justamente una persecución directamente contra Dios, sino contra su pueblo, es bien interesante que tú te adjudiques esto. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Que podemos orar nosotros así. Señor, en todo momento, levántate, Señor, aboga tu causa, Señor. Defiende, Señor. Defiéndeme, Señor. No es por mi mérito, no es por lo que yo he hecho, es por lo que Cristo hizo, Señor, en mi lugar. Yo no soy digno, Señor. Soy muy rebelde, soy insensato, Señor. Pero obra, Padre Santo, y defiéndeme, Señor, por los méritos de Cristo. Cuando venga condenación o juicio, cuando vengan ataques de afuera hacia nosotros, aún diciendo algunas verdades, hermanos, recordemos que Cristo pagó en la cruz. Recordemos que Él obró, y eso sin duda me humillará y me llevará, hermanos, al arrepentimiento. Saber que un ajeno triplemente santo pagó en mi lugar para que yo sea amado por Dios. Pero es la realidad. Cristo lo hizo, hermanos, y Él lleva toda la gloria. No es algo que hizo por nosotros, Él quiso hacerlo, hermanos. Juan 17 nos da luz a entender, hermanos, que somos un regalo que el Padre le dio al Hijo. Padre, de los que me diste. Qué interesante. ¿A quién le dio el Padre al Hijo, hermanos? A pecadores impíos, que Él lavó con su sangre y que justificó con su sangre, con su obra, hermanos, redentora. Es maravilloso saber que Cristo defiende a su pueblo y no lo dejará de hacer. Y según lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis, hermanos, desfilaremos junto con Él en gloria. Él ha compartido su gloria, y si sus enemigos están por estrado de sus pies, yo no sé cómo sea esa imagen, hermanos, en realidad es algo que vemos en el Apocalipsis. Pero justamente marcharemos junto a Cristo, como en una boda el novio marcha con la novia, o bien la espera a que ella marche hacia el altar. Hermanos, en la cruz nosotros podemos contemplar la obra perfecta del Señor. Y ahí vemos la justicia y la misericordia. Y ahí Dios, hermanos, justamente defiende su justicia. Y esto, hermanos, es tan maravilloso, porque cuando Él defiende su justicia, castiga el pecado nuestro en su Hijo Jesucristo, como dice Romanos 3, 25 y 26. Y también vemos en la cruz que defiende a su pueblo, otorgándole salvación. Piensa en esto: si Él defiende a su pueblo cargándole toda su justicia a Cristo, y defiende a su pueblo Cristo como un abogado para su salvación, hermanos, todo el peregrinar nuestro está asegurado en Cristo Jesús. Absolutamente todo. No hay forma de que vaya a haber un error. No hay manera de que Él, hermanos, falle. No hay manera que Él se retracte de su promesa, porque siempre ha sido su obra, nunca nuestra. Así que en todo tiempo, aún el más oscuro, hermanos, y el más difícil, nosotros tenemos que estar en paz. ¿Y qué hacemos con aquellos que se levantan en contra de la iglesia en todo el mundo? Aquellos que están matando hermanos en países donde hay mucha persecución. Bueno, hermanos, estos que persisten en rebelión, sabiendo que Dios existe, aunque no le conocen, saben de la existencia de un creador, como leíamos hace un momento en Romanos 1. Hermanos, hay una certeza, hay un juicio final. Como dice Apocalipsis 20, hermanos, vayan conmigo, esto es lo que espera. Cuando leemos, defiende tu causa, levántate, Señor, y obra. Mira, hermanos, si Él no obra en este tiempo, antes de que Cristo venga, obrará, hermanos, al regreso de Cristo. Él dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pongan atención, hermanos, porque entendemos lo que quiere decir el pacto de gracia. Y cuando leemos obras, tienes que leer antes que dice los libros y el otro libro.
Debes recordar que el libro que habla de nuestra vida en Cristo Jesús es el libro de Cristo. El historial, la vida perfecta de Cristo, hermanos, es nuestra vida. Él no lo dio. Aquellos que no tienen a Cristo tienen su propia vida escrita en su libro. ¿Qué dirá su vida, hermanos? ¿Qué habrá ahí sino solo oscuridad y pecado y maldad? Esas son sus obras malvadas, que aun cuando hicieron cosas buenas, no las hicieron para Dios. No habrá obra que los defienda, pero los que están en Cristo Jesús, el Salvador, nuestro abogado, el gran sumo sacerdote y juez, hermanos, nos ha entregado su vida para que nosotros seamos juzgados por medio de la vida de Cristo. Por eso no hay lágrimas, no hay dolor, no hay miedo ante eso, hermanos. Porque entraremos al reino de los cielos por la vida de Cristo. Nuestra obra es la obra de Cristo, mis amados hermanos. Y esta es una bendición enorme. Por eso, hermanos, la iglesia ora con reverencia: venga tu reino, venga tu reino. Porque esta es una petición, hermanos, que implica reivindicación, defensa para los redimidos y el juicio para la impiedad de aquellos que persisten en su rebelión. El Señor va a obrar, va a defender su causa, mis amados hermanos. Él va a obrar defendiendo su causa. Mira, hermanos, cuando están golpeando al cuerpo de Cristo, atentando en contra del cuerpo de Cristo, dañando al cuerpo de Cristo, todas las cosas que la iglesia están padeciendo aquí, hermanos, atentan en contra de Él. Llegará el momento aquí o allá, sin duda, en donde Él va a dejar claro, hermanos, quién Él es y quién es su iglesia. La verdad saldrá a la luz, hermanos. Gracias a Dios que su verdad, hermanos, saldrá a la luz y que su justicia va a resplandecer y que su gloria manifiesta en nosotros va a ser evidente, hermanos amados. Y que todos los burladores, los opresores, los malignos, el diablo, sus ángeles serán avergonzados y echados al lago de fuego. Y algunos dirían: ¿y por qué la iglesia no? Si es muy similar al mundo, peca también y cae. Bueno, mis amados hermanos, gracias al Señor que no dependió del que quiso ni del que corrió, sino de Dios que tuvo misericordia. En base a su poder, su deidad, su soberano llamado, Él quiso hacerlo. ¿Es injusto? No, hermanos. Cristo pagó, Cristo murió, Cristo hizo la obra por nosotros. Así que cuando nosotros vemos este salmo, mis amados hermanos, como te decía en la ocasión pasada, es maravilloso, hermanos, porque el versículo 20 dice: mira el pacto. Obviamente Dios conoce su pacto, hermanos, pero es bueno que nosotros veamos su pacto en todo tiempo. Cuando vengas, hermano, en dolor, en angustia, en persecución, en hambre, en peligro, espada, en desnudez, en cualquier cosa, hermano, recuerda el pacto de Dios. Recuerda a Cristo obrando a tu favor. Recuerda que Él no te va a dejar, que está contigo, que Él te defiende, que Él vela por ti, que Él intercede por nosotros, que Él nos guiará siempre al arrepentimiento, siempre nos guiará a la fe, nos va a levantar, hermanos, a veces muy temprano, a veces tardará un poco a causa de nuestra rebeldía en nuestro corazón. Pero, hermanos, no va a volver avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso van a alabar su nombre. Y sabremos, hermanos amados, hoy y siempre, que Él siempre defiende su causa. Que Él se va a acordar de cómo el insensato lo injuriaba cada día. Y hablando de nosotros, Él sabe, hermanos, cuando los insensatos nos injurian. Pienso que debemos orar al Señor que aumente nuestra fe para descansar ante todo. Pienso que el ejemplo que nos da Cristo es maravilloso, hermanos. Recuerda Isaías 53, en un oprobio mucho peor que el del salmista y de todo el pueblo de Israel. Cuando lo maldecían a Él, dice Pedro, no respondía con maldición. Dice que Él se entregó a sus trasquiladores como una oveja, enmudeció y no habló. Callado. ¿Por qué no, hermanos? Porque sabe, hermanos, que el día está establecido. Y justamente aquellos que se han levantado contra Él, su obra, su pueblo, serán avergonzados, hermanos. Serán avergonzados. Así que, aunque el pueblo de Dios experimente mucho dolor o aún disciplina, mis hermanos, nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios. Siempre seremos, hermanos, su pueblo, siempre. Tengo en mi mente siempre Jeremías 32, hermanos. Hay quienes defienden acérrimamente que es solamente un pacto para el pueblo, hermanos, antiguo, ¿no? Pero quiero decirte que no es así, no solamente es Judá, Israel, la iglesia, mis amados hermanos, es su pueblo y nosotros sabemos que es un solo pueblo el que el Señor ha levantado, según lo que dice la palabra. Y cuando tú vas a Jeremías 32, 37, hay porciones tan bellas, hermano. Fíjate primeramente lo que dice él aquí.
He aquí yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Él no habla serán y no serán, o serán un tiempo y después dejarán de ser. No, ellos serán. Es un pacto y yo seré a ellos por Dios. Después dice, les daré un corazón y un camino. Y escucha lo que viene ahí, para que me teman perpetuamente. Es maravilloso, hermanos, porque cuando dice la Escritura en cualquier traducción y aún en el original, perpetuamente, habla de algo eterno. Temeremos siempre, aún, hermanos, cuando caigamos a causa del pecado, el temor del Señor nos llevará al arrepentimiento. Siempre, hermanos, siempre, siempre. Y dice ahí, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y mira el versículo 40, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. ¿De qué no se vuelve atrás de hacernos el bien? Nuevamente dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es un texto maravilloso. Para que no se aparten de mí. Tal vez, hermanos, tú y yo podríamos decir, bueno, nos hemos apartado, nos hemos enfriado muchas veces, nos hemos debilitado, el gozo se ha apagado a veces. Es sin duda causa del pecado, primeramente de la amnesia, de la incredulidad, del creer que podemos andar sin Él y que es mejor abrazar a nuestros ídolos de la angustia, el temor, la ansiedad, la ira, los celos, la contienda, la envidia. Es un error, hermanos, vamos a volver por su palabra. No nos vamos a apartar de Él. Alguien decía un día, bueno, quisiera retar a Dios. Creo firmemente en Cristo, pero lo quiero retar. Voy a apartarme, no voy a orar, no voy a leer, no voy a volver para ver si no depende de mí. Bueno, se dice que ese hombre, hermanos, fue quebrantado profundamente y volvió clamando al Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y aún ese clamor proviene del temor que Dios infundió en su corazón, para que Él lleve siempre toda la gloria. Dice el versículo 41, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón, dice el Señor, y de toda mi alma. Piensa, hermanos, en el Dios eterno, en el que ha mencionado el salmista, que ha hecho todas las cosas, jurando por sí mismo que no se apartará de nosotros, nunca nos va a abandonar, siempre nos va a hacer el bien. Y dice, de todo mi corazón y de toda mi alma. Es Dios, hermanos, quien lo dice. Si oramos y creemos con firmeza en esto, es una bendición. Aun cuando los enemigos blasfemen, hermanos, no podrán anular jamás las promesas divinas de nuestro Dios. Dios mismo va a levantarse para defender lo que le pertenece. Le pertenecemos. Fuimos comprados. ¿A qué precio, hermanos? A precio de sangre. Así que si eres parte del pueblo del pacto por la fe en Cristo, descansa en su fidelidad, hermanos. El salmista ha descansado. El salmista confiesa, mis amados hermanos, que cree que la justicia de Dios tarde o temprano va a impartirse. ¿Cuánto más nosotros que conocemos a Cristo, mis amados hermanos? O si estamos pasando por un tiempo de pronto de disciplina del Señor, esto es señal de que estamos, hermanos, añadidos a Él, como dice Hebreos 12:6. No menospreciemos la disciplina del Señor. A quien Él ama, Él disciplina y azota porque nos ama, somos sus hijos. Sabemos que no va a haber gozo de pronto, como dice ahí el autor de Hebreos, pero después, ¿qué habrá? Fruto apacible, hermanos. Gracias, Señor, gracias por haberme afligido. Gracias, amado Señor, porque fui afligido y así aprendí tus estatutos. Gracias, amado Señor, me quebrantaste y fui más sabio. Gracias, Señor, gracias. Pero si acaso hubiese alguien que persiste en oponerse al Señor, a su ley, a su reino, se levanta en contra de los santos, considera que no estás luchando contra hombres, estás luchando contra el Dios vivo. Aún un religioso de tiempo antiguo, hermanos, le sugirió, ¿recuerdan? Al pueblo que se levantó en contra de los apóstoles, tengan cuidado, no sea que estén peleando contra Dios. Tengan cuidado. ¿Por qué? Contra Dios. Cuando se pelea contra el pueblo de Dios, porque el pueblo y Dios, hermanos, son uno por Cristo Jesús. Él es cabeza, somos la iglesia, hermanos. Así que si tú estás en este sentir, en tu corazón, en contra de la iglesia del Señor, por cualquier motivo, hermanos, arrepiéntete mientras hay tiempo, porque el Señor ciertamente va a defender su causa. Y oremos, hermanos, para que en toda circunstancia en nuestra vida, nuestra confianza siempre repose, no en nuestra estabilidad, hermanos, ni en nuestro mérito o obediencia,
no en lo que vemos, hermanos amados, sino en la fidelidad inquebrantable de nuestro Rey, el Dios del pacto, mis amados hermanos. Confiemos en el Dios del pacto. Amén, amados hermanos. El Salmo 74 es una bendición. Recuerda el título, es una apelación a Dios en contra del enemigo. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias, amado Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, mi Dios, por Cristo, Señor. Confesamos, Señor, batallar y caer, Señor, en la absoluta esperanza que has dado, Señor, a tu pueblo para que goce de ella, Señor. Luchamos, Señor amado, para presentarnos, Señor, delante de ti, Señor, con nuestros méritos. Tratamos de esforzarnos para llamar, Señor, tu atención, como si de esto dependiera tu fidelidad. Olvidamos, amado Señor, que tú eres fiel a tu pueblo, porque, Señor, eres fiel a ti mismo, Señor. Ayúdanos, amado Señor, a vivir confiados en todo tiempo. Tú estás obrando, Señor, aun cuando por las obras, Señor, de nuestro corazón caemos en pecado. Ayúdanos a recordar, Señor, tu pacto, Señor, y que eso nos humille, porque el costo fue altísimo, Señor, y aún pagaste por nuestros pecados pasados, pero también por los presentes, Señor, y por los futuros. Eso quebranta el corazón de tu pueblo, Señor. Qué grato es saber que nada cambiará, Señor, tu parecer. Qué grato es, amado Señor, saber que tú seguirás perfeccionando la obra en tus santos, y que llegará el día que sin más pecado entenderemos y veremos, Señor, como éramos vistos, Señor. Y daremos gloria a tu nombre, como dice el salmista, te alabaremos, Señor. Señor, acuérdate de tu congregación, como dice el salmista, la que adquiriste a precio de sangre, la que redimiste para hacerla tu pueblo, Señor, tribu de tu herencia, Señor. El monte de Sión donde has habitado, Señor. Dirige nuestros pasos, Señor. Guárdanos, amado Señor, del enemigo que vocifera en medio de la iglesia. Ayúdanos, amado Señor, a siempre confiar en Cristo, y perdona nuestra ofensa de en cualquier circunstancia, amado Señor, que llega a nosotros desconfiar, en la soledad, en el temor, en la escasez, en la lucha contra el pecado y contra este mundo, Señor, cuando somos atacados, cuando caemos en tentaciones, cuando falta provisión. Perdónanos, amado Señor, porque, Señor, confesamos con nuestra práctica, Señor, que no estamos confiando en el Rey eterno, tu pacto inquebrantable y tu fidelidad absoluta, Señor. Ten misericordia de nosotros y siempre recuérdanos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nuestras vidas no, Señor, están pendientes de un hilo, Señor, ni de un Dios que se retracte, sino de un Señor todopoderoso, un Dios vivo, un Padre amoroso y un Salvador tierno que ama a su iglesia, un esposo que anhela venir por su pueblo para celebrar sus bodas. Gracias, amado Señor, gracias por recordarnos por medio de tu palabra quién tú eres, Señor. Descansamos, Señor. Descansamos y te pedimos que en toda circunstancia siempre, Señor, nuestra confianza repose en tu fidelidad. Eres nuestro Rey eterno, así tú lo quisiste, Señor. Oramos en Cristo. Amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.